Usted y la escuela podrían estar en desacuerdo en ciertos detalles del IEP de su hijo. Entonces, si está teniendo problemas para resolver las cosas, conviene conocer cuáles son sus opciones para resolver una disputa. Y se las voy a explicar. Desde la red de podcasts de Understood, esto es Understood Explica, el IEP. En este episodio, vamos a hablar de cómo resolver disputas sobre el IEP. Mi nombre es Juliana Urtubey y soy la presentadora de esta temporada. En 2021 fui seleccionada Maestra Nacional del Año y soy experta en educación especial para estudiantes multilingües. Y recuerden, todos los episodios de esta temporada están disponibles en inglés y en español. Opciones para resolver disputas. Quiero comenzar este episodio hablando de cómo los padres y la escuela tienen que trabajar juntos en el desarrollo del IEP o Programa de Educación Individualizado de su hijo. Después voy a hacer una descripción general de las distintas formas de resolver las cosas cuando hay una disputa. Y al final vamos a hablar de 3 situaciones que suelen causar desacuerdos y qué pueden hacer en cada caso. Bien, entonces la idea principal que quiero destacar es que usted tiene derecho a estar en desacuerdo con la escuela acerca de cualquier parte del IEP de su hijo. La Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades, o IDEA, por sus siglas en inglés, determina claramente que usted forma parte del equipo que elabora el IEP. Tienen que invitarlo a las reuniones del IEP. Tienen que informarle antes de que el equipo pueda hacer cualquier cambio. Y hay momentos claves en los que el equipo no puede avanzar a menos que usted dé su visto bueno. Así que la educación especial está diseñada para promover la colaboración entre las familias y las escuelas. Y cuando surgen desacuerdos, no significa que tienen que terminar siempre en conflicto. La ley estipula 6 opciones para resolver una disputa. Y van desde algo tan sencillo como solicitar una nueva reunión hasta presentar una queja de derechos civiles. Vamos a revisar estas opciones, comenzando con la menos formal. Y con esto me refiero a una buena negociación a la antigua usanza. Hable con el equipo. Trate de resolver las cosas conversando. Y usted puede hacerlo solicitando una nueva reunión del IEP. La reunión puede servir para hablar de cómo solucionar cualquier problema relacionado con el IEP. Así de simple. Si el asunto no se resuelve, el siguiente paso sería solicitar una reunión de mediación. Esto es cuando usted se reúne con una tercera parte neutral llamada mediador. Esta persona no está del lado de nadie, ni dice qué tienen que hacer. Su labor es tratar de llegar a una solución que funcione tanto para usted como para el resto del equipo del IEP. Usted puede solicitar una mediación en cualquier momento, y es un proceso voluntario, así que usted decide si ese es el camino que quiere seguir. Pero es importante tener en cuenta que las decisiones tomadas durante el proceso de mediación son legalmente vinculantes. Esto quiere decir que una vez que llegan a un acuerdo, no se puede dar marcha atrás. La tercera opción es una audiencia de debido proceso. Esto consiste en un proceso formal que comienza cuando usted presenta una queja por escrito. En esta queja, usted tiene que explicar por qué considera que la escuela no está cumpliendo con la ley IDEA. Y estos son algunos ejemplos de lo que usted podría considerar una violación de los derechos de su hijo por parte de la escuela. Por ejemplo, si su hijo no calificó para educación especial, o si su hijo sí calificó, pero usted piensa que la escuela no le proporciona los servicios apropiados, o quizás cree que su hijo no está recibiendo educación en el ambiente menos restrictivo. Vamos a hablar más en detalle de cada uno de estos ejemplos más adelante en este episodio. Entonces, supongamos que usted presentó una queja de debido proceso. El siguiente paso es una sesión de resolución con la escuela, en la que ambas partes tratan de llegar a un acuerdo. Pero si no llegan a un acuerdo, entonces habrá una audiencia de debido proceso. Y esto es algo parecido a un juicio en una corte. Se presentan evidencias y hay testigos. También hay un oficial de audiencia que actúa como juez
y tomará una decisión sobre su caso. Ahora, como puede imaginar, el debido proceso implica mucho conocimiento legal. Usted tiene que conocer bien sus derechos según la ley IDEA. Por ello, si usted está considerando seguir este camino, es recomendable consultar primero con un defensor o abogado especializado en educación especial. En un momento vamos a hablar más sobre estas personas. Bueno, continuemos. La cuarta opción para resolver disputas es una demanda. Usted puede presentar una demanda civil, pero no puede hacerlo sino hasta después de haber pasado por el debido proceso. Si va a presentar una demanda civil, es recomendable contratar a un abogado. Otra opción para resolver una disputa de la IEP es presentar una queja a nivel estatal. En este caso, usted tiene que escribir una carta en la que explica por qué considera que la escuela incumplió la ley y debe enviarla al Departamento de Educación de su estado de residencia solicitando que investiguen. Usted puede presentar esta queja por su cuenta o la puede hacer en conjunto con otros padres si hay una situación que afecta a otros niños además de su hijo. Una vez que presentó la queja, el estado investigará y determinará si la escuela violó la ley. Bueno, y la última opción para resolver una disputa que quiero mencionar es una queja de derechos civiles. Esta opción es similar a la de presentar una queja estatal, pero en este caso usted lleva su solicitud a una instancia superior, que es el gobierno federal. Usted envía su queja a la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y es la Oficina de Derechos Civiles, conocida como OCR por sus siglas en inglés, quien va a decidir si se va a investigar a la escuela. Bien, estas son las 6 opciones principales para resolver una disputa de la IEP. Y sé que la mayoría de ellas parecen muy formales, pero me gustaría destacar que la primera opción, la negociación, incluye muchas estrategias informales para ayudarlo a resolver una disputa. Hay un muy buen artículo de Understood que explica estas opciones. Voy a incluir el enlace en las notas del programa. Desacuerdo sobre los resultados de la evaluación de su hijo. Ahora que ya terminamos con la descripción general, quiero hablar de 3 cosas comunes que pueden conducir a las disputas entre la escuela y las familias. La primera es no estar de acuerdo con los resultados de la evaluación de su hijo. Puede ser frustrante pasar por el largo proceso de una evaluación para que al final le digan que su hijo no califica para la educación especial. O quizás su hijo sí califica, pero los resultados no parecen describir correctamente a su hijo. Si no está de acuerdo con el resultado de la evaluación inicial de su hijo, usted tiene derecho a solicitar lo que se denomina una evaluación educativa independiente o IEE por sus siglas en inglés. La escuela debe tener en cuenta los resultados de la evaluación educativa independiente y estos resultados también pueden servir como evidencia si usted termina recurriendo a una opción formal de resolución de disputas como una audiencia de debido proceso. Por lo general, las familias solicitan una evaluación educativa independiente cuando piensan que la escuela no examinó las cosas necesarias, o no las examinó de manera correcta, o no interpretó los resultados correctamente. Voy a darles algunos ejemplos. Supongamos que usted solicitó una evaluación por ansiedad y problemas de atención, pero a su hijo solo le hicieron pruebas para los desafíos académicos. O quizás su hijo fue evaluado solo en inglés y no en su idioma materno. Sea cual sea el motivo, usted tiene derecho a obtener una evaluación educativa independiente. Es probable que la tenga que pagar, pero en algunos casos la escuela tiene que cubrir este gasto. Voy a incluir un enlace en las notas del programa sobre la evaluación educativa independiente, incluyendo cómo solicitarla a expensas del Estado. Otra situación que puede conducir a una disputa es si la escuela dice que un niño ya no califica para una IEP. Podría escuchar que el equipo se refiere a esto como salir de la educación especial. Esto puede ocurrir después de que su hijo sea reevaluado para educación especial, lo que ocurre al menos una vez cada 3 años. Sé que a muchos padres les preocupa que se termine el IEP de su hijo antes de tiempo.
Pero traten de ser objetivos y recuerden que esto puede ser una buena señal. Si su hijo ha progresado mucho y ha alcanzado los estándares de su nivel de grado, esto en realidad es un motivo de celebración. También quiero mencionar que muchos niños cambian de una IEP a un plan 504, el cual puede ofrecer muchos de los mismos apoyos. Pero si usted cree que su hijo todavía necesita una IEP, tal vez quiera obtener una evaluación privada o bien utilizar sus opciones de resolución de disputas. Cambiar la colocación de un niño. Otro motivo común de disputas sobre la IEP es cuando la escuela quiere cambiar la colocación de un niño. Y esto es solamente un término para referirse a dónde se le enseñará a su hijo. Algunos ejemplos de esto son aulas de educación general y aulas de educación especial, donde los niños tienen una IEP. Si la escuela quiere cambiar la colocación de su hijo, hay 2 derechos importantes que debe conocer. Primero, su hijo tiene derecho a recibir educación en el ambiente menos restrictivo. Además, su hijo tiene derecho a quedarse donde está mientras resuelven su desacuerdo. Esto se conoce como derecho stay put. Además, la escuela no puede cambiar la colocación de su hijo sin avisar con suficiente antelación para que usted lo pueda discutir en una reunión de la IEP. Quiero detenerme en este punto un momento y hablar de los prejuicios. Los estudios de investigación muestran que los estudiantes hispanos o negros tienen más probabilidades de ser colocados en aulas de educación especial que los estudiantes blancos. Es por ello que los padres o representantes legales de estudiantes hispanos y negros tienen que estar muy atentos y conocer bien sus derechos. En particular, me gustaría que escucharan el episodio anterior sobre la IEP y los apoyos para la conducta. También quiero mencionar que los cambios de colocación suelen ocurrir lentamente. Así que es muy probable que el equipo le avise con bastante antelación y usted tenga la oportunidad de hacer preguntas y dar su opinión. Reducción o negación de servicios. Bueno, hay otra razón de desacuerdos bastante común entre las familias y las escuelas. Es la reducción o negación de servicios. Understood tiene un artículo muy bueno sobre 10 razones comunes pero incorrectas por las que las escuelas pueden tratar de reducir o negar servicios a su hijo. Voy a agregar el enlace en las notas del programa para que lo pueda revisar. En este artículo también encontrará ejemplos de respuestas que usted le podría dar al equipo de la IEP. Por ejemplo, si el equipo dice no tenemos suficientes fondos para esto, usted puede responder, según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, las obligaciones legales de la escuela hacia mi hijo no cambian por preocupaciones con el presupuesto. Este es un ejemplo de cómo conocer sus derechos puede ayudarlo a negociar con la escuela. Otra estrategia es retrasar la firma de la IEP. El equipo no puede avanzar sin usted. Y usted puede pedir más tiempo para reunir más información que lo ayude a tomar una decisión. Y hablando de información, úsela a su favor al negociar. Cuando usted presenta resultados de exámenes y otros datos, es más difícil para la escuela decir que no. Defensores de educación especial y abogados. Bien, hemos hablado de diferentes opciones para resolver disputas sobre la IEP y también de situaciones comunes en las que las familias pueden estar en desacuerdo con la escuela. Al analizar sus opciones, tal vez se pregunte, ¿tengo que contratar a alguien que me ayude? ¿Necesito un defensor de educación especial o necesito un abogado? Tanto defensores como abogados pueden hacer muchas de las mismas cosas. Ambos pueden negociar con la escuela en su nombre. Ambos pueden escribir cartas en su nombre o ayudarlo a escribirlas. Y ambos pueden aconsejarle estrategias para colaborar con la escuela. Pero hay algunas diferencias importantes. Una de ellas es la formación profesional. Los abogados tienen un título en derecho, pero los defensores podrían no tener ninguna formación profesional. Suelen ser padres que han pasado por el proceso de educación especial o quizás conocen el sistema educativo porque solían trabajar en una escuela.
Otra diferencia es la forma en que reaccionan las escuelas. Algunas escuelas están dispuestas a trabajar con defensores y dejarlos participar en las reuniones, pero muchas escuelas desconfían de los abogados. Así que si usted lleva a un abogado a una reunión, la escuela también llevará a su abogado. Si usted está buscando un defensor o abogado, tal vez quiera comunicarse con el grupo de padres de educación especial de su distrito escolar. Understood tiene también una lista de preguntas antes de contratar a un defensor o abogado. Voy a agregar el enlace en las notas del programa. Puntos claves. Bueno, antes de concluir este episodio, voy a resumir algunos puntos importantes. Usted tiene 6 opciones principales para resolver una disputa de la IP: negociación, mediación, audiencia de debido proceso, demanda, queja estatal y queja federal de derechos civiles. Si usted está en desacuerdo con los resultados de la evaluación de su hijo, tal vez quiera optar por una evaluación educativa independiente. Si usted está en desacuerdo con los servicios que recibe su hijo, puede solicitar una nueva reunión de la IP y recurrir a estrategias de negociación informales antes de considerar seguir un camino más formal. Si usted está en desacuerdo con un cambio en la colocación de su hijo, puede utilizar sus derechos Stay Put mientras intenta resolver la disputa con la escuela. Y por último, los defensores de educación especial y los abogados pueden hacer algunas de las mismas cosas. Averigüe cuál es el más apropiado para su situación. Bueno, eso es todo por este episodio de Understood Explica. Espero que también nos acompañe en el próximo episodio en el que hablaremos de la IP para los estudiantes del idioma inglés. Acaba de escuchar un episodio de Understood Explica, el IP. Esta temporada fue desarrollada en colaboración con Unidos US, que es la organización de defensa de derechos civiles hispanos más grande de todos los Estados Unidos. Gracias, Unidos. Si desea más información sobre los temas que cubrimos hoy, consulte las notas del programa de este episodio. Ahí encontrará más recursos, así como enlaces a los temas mencionados hoy. Understood es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas que piensan y aprenden de manera diferente a descubrir su potencial y progresar. Conozca más en understood.org/MISSION.